Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes del Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho, con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. Mi nombre es Diana Macías, un gusto saludarles el día de hoy. Seguimos con nuestro tema con respecto al marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Vamos a estas alturas del diplomado a dar un recuento de lo que ha significado el desarrollo de la temática marco legal y jurisprudencial para recapitularles algunos aspectos que me parecen de trascendental importancia para este tema. Principalmente recordarles que son 4 temas. Hoy vamos a entrar a detallar a profundidad el cuarto tema, que es el ámbito de aplicación de la conciliación. A estas alturas ya hemos agotado la dinámica de la conciliación, el alcance de la conciliación y el análisis del Estatuto de Conciliación, que es la Ley 2220 del 2022. Bueno, como les dije, mi nombre es Diana Macías Reslen, conciliadora del Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Barranquilla. Ayer estuvimos mirando todo el desarrollo temático que correspondía al tercer tema y pues en estos aspectos pues vamos a hacer un repaso rapidito de lo que hemos dado. Primero que todo, miramos un tema estadístico de la conciliación y cómo ha ido tomando importancia la conciliación en Colombia. Miramos que dentro de los tipos de solución de conflictos que establece la ley o el derecho procesal está la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Detallamos que a pesar de que algunos autores manifiestan que la conciliación corresponde a una heterocomposición porque hay un tercero involucrado en el asunto, sin embargo, es importante aclarar que la Ley 2220 del 2022 estableció como principio la autocomposición para la conciliación. Miramos un poco cuáles fueron los antecedentes históricos en materia normativa de la conciliación, analizando, sin embargo, que a pesar de que la conciliación se instituyó en la Constitución, en la Carta Política de 1991, venimos hablando en el país y a nivel internacional de conciliación desde muchos sectores. A nivel doctrinante, pues ya existía la conciliación. Miramos también el origen de los MACs como los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuáles fueron sus antecedentes, cuáles fueron sus coyunturas importantes. Miramos cuáles fueron las tipologías de esos MACs y nos centramos específicamente en la conciliación, hasta llegar al punto del Estatuto de Conciliación, que es la Ley 2220 del 2022 y que empezó a regir a partir del 30 de diciembre del 2022. En este aspecto hicimos una serie de preguntas, las cuales luego de ver todo el normograma general aplicable a la conciliación y que establece la doctrina y la jurisprudencia con respecto al concepto propio de conciliación, cuáles son las características, la finalidad de la conciliación, si la conciliación es un acto jurídico o no. Vimos las clases de conciliación que se dividen en judicial, extrajudicial, en derecho y en equidad y las definimos cada una de ellas. Miramos también que existen unos sujetos de la conciliación establecidos por la ley y miramos unos requisitos de existencia, validez y capacidad con respecto a la conciliación. En el tema de capacidad hicimos la acotación que, si bien es cierto, las personas que hacen parte de una conciliación necesitan tener capacidad para la toma de decisión de sus derechos transigibles, existe pues una excepción legal que es la Ley 1996 del 2019.
¿sí?, sobre la capacidad de las personas con discapacidad. Miramos también el alcance jurisprudencial y les manifesté que estas jurisprudencias van a ser compartidas con ustedes en la plataforma virtual que establezca este diplomado. Sin embargo, se las relacioné y hablamos un poco de algunas de ellas. Igualmente, entonces, nosotros ayer, al final de la charla, dejamos establecido que efectivamente la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos. Sí es un proceso porque se trata de una sucesión de pasos que se realizan, sí es un instrumento que utilizan las partes, sí se puede decir que es una herramienta eficiente para la solución de controversias, sí es un acto jurídico por su plenitud jurídica, es informal, como quiera que la solicitud de conciliación no necesita de formalidad alguna, pero también es formal porque para su ejecutoria debe constar en un acta donde se dejen constancia de todos los acuerdos a que llegaron las partes, y a través de la conciliación sí se administra justicia de manera transitoria al habilitar al conciliador. Entonces, todas estas preguntas ya nosotras las tenemos respondidas. Luego pasamos a la tercera temática, que fue el análisis del Estatuto de Conciliación. Y aquí les traje una frase que dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Y si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, y entonces se convierte en tu compañero. Aquí, pues, para darle un poquito de sensibilidad al tema de la conciliación. Miramos entonces el Estatuto de Conciliación, que es la Ley 2220 del 2022, y aquí quiero hacer énfasis en que básicamente esta ley trajo unas anotaciones muy importantes. Hablamos ayer que la ley hizo una compilación de toda la regulación en materia de conciliación en un cuerpo normativo que derogó mucha normatividad que estaba dispersa en la materia y que en su totalidad derogó la Ley 640 del 2001. Está compuesto por 146 artículos, 11 capítulos y títulos. Amplía un poco la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción a todos los asuntos conciliables que no estén prohibidos en la ley. Se prescinde de la conciliación prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso y 180 de la Ley 1437 del 2001 como una de las etapas que debían surtirse durante la audiencia inicial, y el Estatuto crea lo que fue el Sistema Nacional de Conciliación. Hablamos de los principios de la conciliación y definimos cada uno de ellos. Dejamos puntualmente establecidos cuáles son los efectos de la conciliación, ¿cierto? Y quiero enfatizar un poco acerca de el sistema de conciliación, que ayer lo tratamos puntualmente. Aquí quiero detallar que existe un órgano operativo que es el Consejo Nacional de Conciliación. Existe un órgano rector que está en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho. Está un órgano de planeación y de financiero que le corresponde al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda, y está los órganos operativos, que ya ustedes saben que son aquellos centros de conciliación que son como personas jurídicas sin ánimo o con ánimo de lucro. Están los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, los centros de conciliación o entidades de los programas que ejecutan las conciliaciones en equidad. Dentro de esto también tenemos los órganos que ejercen la disciplina de este sistema de conciliación, como es el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades. En esta gráfica pueden ver muy bien que dentro de esa operación, de ese macro sistema de conciliación, también tenemos a los conciliadores, que pueden ser en equidad, en derecho, o incluso pues los conciliadores judiciales.
Ellos son abogados, sabemos que tienen que tener el curso en conciliación, que también pueden ser funcionarios públicos y también están incluidos los notarios. Y existe toda una serie de entidades que apoyan todo este sistema de conciliación, como está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y demás entidades que hacen parte de este gran y macro sistema de conciliación. Entonces, hay que aceptar sin lugar a equívocos que existen dos tipos de conciliadores en la conciliación. Y estos dos tipos de conciliadores, pues lo podemos deducir de la aplicación del Estatuto de Conciliación y podemos decir que existen conciliadores públicos y conciliadores privados. Los conciliadores públicos son aquellos que conocen de la conciliación en razón de las funciones que la ley les asigna y son servidores públicos. Son los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, procuradores judiciales delegados ante la jurisdicción civil, laboral, de familia o de lo contencioso administrativo, personeros municipales, jueces civiles, promiscuos municipales y los notarios. Y existen también unos conciliadores privados, que son aquellos abogados que están inscritos en los centros de conciliación privados previo al cumplimiento de los requisitos formales que establece la ley. Son nombrados por las partes o por los centros de conciliación. Y ellos pueden ser conciliadores en derecho o pueden ser conciliadores en equidad. Aquí entonces podemos mirar que la ley también señala que ese gran sistema nacional de conciliación tiene un sistema de información que es la plataforma SICAC, y podemos mirar en esta gráfica que fue precisamente tomada de la página web del SICAC cómo esa herramienta informática digital se interrelaciona, interconecta con otras plataformas de orden público o privado. Miramos allí entonces cómo el Ministerio de Justicia hace y ejerce un gran control del ejercicio de la conciliación a través de estos sistemas de información. Entonces, también la ley, ayer les describí lo que son los operadores autorizados para la conciliación extrajudicial. Tenemos tres tipos de operadores, que son los conciliadores inscritos en los centros de conciliación, sean de entidades con o sin ánimo de lucro, las notarías, las entidades públicas, los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Tenemos también los servidores públicos facultados por la ley y los defensores del consumidor financiero. Y ahora sí, vamos a entrar a profundidad a tratar el ámbito de aplicación de la conciliación. Y como siempre, pues yo les traigo una frase para hacerles un poquito clic en la conciencia, en el sentido de profundizar aún más nuestro sentido de pertenencia con esta herramienta fabulosa para gestionar los conflictos. Y es una que viene de Naciones Unidas. Dice: la mediación, conciliación y la negociación son las principales estrategias con que cuenta la diplomacia y el desarme preventivo para intentar impedir que las disputas desemboquen en conflictos o evitar que estos resurjan. Y pues acá les traigo un video para ahondar un poquito en la reflexión de este aspecto. ¿Y por qué vamos a traer a la reflexión este video? Pues precisamente para mirar cuál es la trascendencia que tiene la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos en la actualidad.
It's because we have these very different dangerous environment that we have to change. De canalização à hauteur de commandement et d'un barrage d'arrêt fermé à hauteur du secteur. Avez-vous reçu le message? Bueno, entonces ahí podemos mirar cómo estos mecanismos de solución de conflictos pueden ayudar a gestionar la paz y la sostenibilidad de las comunidades. Ahora vamos a entrar en materia a establecer cuál es el ámbito de aplicación de la conciliación. Y para entender el ámbito de aplicación de la conciliación, vamos a hablar en este día de la competencia y la jurisdicción. Para hablar de la competencia y la jurisdicción, hicimos un marco de competencia. Y ese marco de competencia está definido primero como el requisito de procedibilidad que está definido en la Ley 2220 del 2022 en su artículo 67 y 68. Si nosotros quisiéramos hacer una extrapolación del requisito de procedibilidad, está nombrado más de 20 veces en este estatuto de conciliación, con lo cual le da una relevancia importante a este requisito de procedibilidad. Entonces, vamos a leer lo que el artículo 70 nos trae al respecto, cuando dice: el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido en los siguientes eventos: cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, cuando las partes a una de ellas no comparezca a la audiencia. En ese evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inexistencia si las hubiere. Tercero, cuando vencido el término de 3 meses a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o su prórroga, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa, en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción ordinaria con la sola presentación de la solicitud de conciliación. Para los eventos indicados en los numerales 1 y 2, es decir, cuando la audiencia se realice pero se levanta el acta de no acuerdo o la constancia de no acuerdo, y cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia ni presenta excusa de su inasistencia después de los 3 días que establece la ley y se levanta también la respectiva constancia, en esos eventos
el requisito de procedibilidad se acredita con una constancia que emite el conciliador. Dice pues que realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, ese requisito de procedibilidad también hace que se prescinda de la conciliación que fue prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, 180 de la Ley 1437 del 2011 y de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables contemplan como obligatorias dentro del trámite procesal. Sin embargo, como bien les manifesté en las charlas anteriores, en cualquier estado del proceso judicial, las partes de común acuerdo o el Ministerio Público podrán solicitar la realización de una audiencia de conciliación o el juez podrá acudir a ella conforme a lo previsto en el artículo 131 del Estatuto de Conciliación. Entonces, si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, no habrá lugar al proceso respectivo, y si el acuerdo fuere parcial, se expedirá constancia de ello y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las diferencias que no conciliaron. Volviendo entonces a la presentación, ese marco de competencia también está definido sobre los derechos susceptibles de transacción, desistimiento y disposición. Hay que tener en cuenta entonces cuáles son los aspectos que no son objeto de conciliación y que obviamente incapacitan a un conciliador a estudiar el tema objeto de conflicto, tal como lo establece la Ley 2220 del 2020 en su artículo 7º y el Código Civil en su artículo 2473, y más adelante vamos a estudiar ese tema. Otro aspecto del marco de competencia que es muy interesante conocer y es la competencia de los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación, quienes prestan un servicio de manera gratuita, y está establecido en la Ley 2220 del 2020, en su artículo 15, y en las resoluciones que ha expedido el Ministerio de Justicia, dándole autorización a estos centros de conciliación para su funcionamiento, al igual de toda la normatividad interna que ha expedido la entidad. Existe entonces una competencia sin límite territorial, ¿cierto?, en cabeza de los conciliadores habilitados, tal como lo establece la Ley 2220 del 2022. ¿Qué quiere significar esto? Que no es óbice para un conciliador decir que no es competente porque el solicitante, el convocante, no reside en la ciudad donde la persona radica su solicitud. No hay límite de competencia por el factor territorial. Ahora bien, existen unas competencias para conocer de los procesos de insolvencia de persona natural en cabeza de los conciliadores y que está dada por el decreto 2677 del 2012. Está la competencia para conocer de los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, que está dada por la Ley 1996 de 2019. Y está también la competencia por el componente jurisdiccional, que ahorita lo vamos a ver, y por lo concerniente a la materia, que también lo vamos a ver a continuación. Ahora, esa competencia de los conciliadores por su jurisdicción está establecida en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 2220, y específicamente lo divide en 5 materias. La primera es lo concerniente a familia y dice que los conciliadores de los centros de conciliación, de conciliación en materia de familia son los defensores y los comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia,
los notarios, y en ausencia de los anteriores, en el municipio correspondiente es competente los personeros y los jueces civiles o promiscuos municipales según sea su competencia. Ya estamos mirando entonces que existe una competencia por materia. En el tema civil, en los asuntos civiles, son competentes los jueces civiles, los conciliadores de los centros de conciliación, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público en materia civil, los notarios, y a falta de todos ellos en el respectivo territorio serán los personeros y los jueces civiles o promiscuos municipales según sea su competencia. Aquí entonces hay que establecer algo bien importante, y es que los consultorios jurídicos no pueden conciliar cuando una de las partes es entidad pública. Así lo establece el artículo 11 del Estatuto de Conciliación. Ahora bien, cuando la materia es laboral, se establece que son competentes para conciliar los jueces laborales, inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público en materia laboral, y a falta de ellos, en el respectivo municipio, los personeros y los jueces civiles o promiscuos municipales. En el tema de lo contencioso administrativo, entonces, los competentes para conciliar son los agentes del Ministerio Público asignados a esa jurisdicción, cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y así está contemplado en el artículo 88 de la Ley 2220. Y por último, está la competencia en el tema de la protección especial al consumidor financiero. Y en el artículo 14 del Estatuto señala que todas las entidades vigiladas que por definición del Gobierno Nacional deben contar con un defensor del consumidor financiero son los competentes para adelantar las conciliaciones entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada. Entonces aquí ya vemos cómo va tomando forma, ¿cierto? Todo el tema de la conciliación en materia de competencia por jurisdicción. Hay que tener en cuenta que en materia penal, solo asuntos querellables ante conciliaciones privadas pueden ser objeto de conciliación. Ahora bien, la competencia exclusiva en virtud del asunto a conciliar, los centros de conciliación no pueden conciliar asuntos relativos a la protección especial del consumidor, tal como lo señala el artículo 14 de la Ley 2220. No pueden conciliar los asuntos de lo contencioso administrativo, tampoco pueden conciliar los asuntos laborales. ¿Qué podemos entonces conciliar? Serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición. Esos son los asuntos conciliables. Y aquí entonces encontramos una categorización, que son los transigibles. La materia transigible está determinada por todos aquellos bienes y derechos de contenido patrimonial sobre los cuales las partes están en capacidad legal de celebrar acuerdos. Son desistibles porque se pueden renunciar a esos derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida esa renuncia por la ley. Y también pues los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición. Ahora bien, la conciliación como requisito de procedibilidad se requiere su cumplimiento en asuntos en materia civil, en algunos asuntos en materia de familia, en algunos asuntos en contencioso administrativo. En estos tres aspectos es necesario que se agote el requisito de procedibilidad, con algunas excepciones que contempla la ley. No requiere el cumplimiento en materia laboral, ni cuando se requiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, y tampoco es procedente la conciliación como requisito de procedibilidad cuando bajo la gravedad de juramento el convocante
o solicitante de la conciliación dice o manifiesta que ignora el domicilio, el lugar de habitación o el lugar de trabajo del convocado o demandado, o que éste se encuentra ausente y no se conoce su paradero. Entonces, en este aspecto hay que mirar que la ley establece unos asuntos que no podemos conciliar, como son las obligaciones tributarias, el estado civil de las personas, el salario y las prestaciones sociales de un trabajador, los derechos humanos protegidos por el derecho internacional, los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución Nacional como derechos mínimos de los individuos, los asuntos constitucionales que buscan establecer la legalidad, por ejemplo, lo relacionado con la constitucionalidad o no de una norma. En estos aspectos no podemos adelantar ningún tipo de conciliación. Ahora bien, teniendo claridad con respecto al anterior, podemos decir que la ley 2220 establece unas materias que son objeto de conciliación. Encontramos la civil, la comercial, la de lo contencioso administrativo, en materia de familia, en materia laboral y en materia de protección especial al consumidor financiero. Bueno, acá entonces es necesario manifestar que en materia civil vamos a tener unas tipologías de casos en materia comercial, en materia civil, en materia de lo contencioso administrativo, en materia familia laboral. Cada uno de ellos tiene una tipología de casos que como conciliadores nosotros nos podemos encontrar. Pero es importante que nosotros detallemos a profundidad lo que en materia de requisito de procedibilidad establece la ley 2220. Y allí nos vamos a devolver un poco cuando hablamos del requisito de procedibilidad para determinar que el artículo 70 de la ley 2220 establece lo siguiente. Los efectos de la conciliación que nosotros logramos analizar, encontramos 5 efectos de la conciliación. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosas subjuzgadas según el artículo 64 de la ley 2220. El acta respectiva constituye título ejecutivo según el artículo 64 de ese mismo estatuto. La terminación anormal del proceso, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende el término de prescripción o caducidad según el caso establecido en el artículo 56 del estatuto, y miramos la importancia que le da este estatuto al requisito de procedibilidad de la acción, como son los casos que están previstos en materia penal y en lo contencioso administrativo. El artículo 59 del estatuto nos habla del requisito de procedibilidad. Ese artículo 59 nos manifiesta sobre la inasistencia a la audiencia de conciliación. Cuando alguna de las circunstancias contempladas en el artículo anterior impida a una de las partes acudir a la audiencia, deberá informarlo así dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que debió celebrarse esa audiencia. Si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia en los términos indicados en la ley, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. En este evento, además, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, el juez impondrá a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia una multa hasta por 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vemos aquí en esta norma, el artículo 59, cómo el Estatuto de Conciliación le dio trascendencia a la audiencia de conciliación, de tal modo que le pone unas sanciones y le da una prerrogativa digámoslo así, de que las partes se van a ver sancionadas si no cumplen con la asistencia a esta audiencia de conciliación.
Ahora, por otra parte, si nosotros seguimos ahondando lo que en materia de requisito de procedibilidad establece la ley, también encontramos el artículo 67 del estatuto. El artículo 67 del estatuto nos deja claro que la conciliación como requisito de procedibilidad no es procedente en los temas laborales, como ya les manifesté. Su parágrafo primero dice: la conciliación en asuntos laborales no constituye requisito de procedibilidad. Dice: en los asuntos susceptibles de conciliación se tendrá como regla general que la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones que por norma así lo exijan, salvo cuando la ley lo excepcione. Y aquí hay una excepción clara en el caso de asuntos laborales. Ahora bien, podrá interponerse la demanda sin agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación en los eventos en que el demandante, bajo juramento, declare que no conoce el domicilio, el lugar de habitación, el lugar de trabajo del demandado, o éste se encuentra ausente o no conozca su paradero. Igualmente, cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos. En todo caso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, lo anterior sin perjuicio de lo previsto al respecto para los asuntos de lo contencioso administrativo. Entonces aquí miramos cómo en el capítulo 3 del estatuto nos deja claras las normas con respecto al requisito de la procedibilidad en materia para interponer los procesos judiciales. Ahora bien, el artículo 68 nos sigue planteando el tema de la procedibilidad en materia civil. La conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil se regirá por lo normado en la Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, conforme al cual, si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación, los monitorios que se adelanten en cualquier jurisdicción y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados. Igualmente, en la restitución de bien arrendado de que trata el artículo 384 y en la cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores de que trata el artículo 398 de la Ley 1564 del 2012, el demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda ni del trámite correspondiente, casos en los cuales el interesado podrá presentar la demanda directamente ante el juez. El artículo 69 entonces nos habla de la materia en familia y dice: el requisito de procedibilidad, la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de familia será requisito en los siguientes asuntos: controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores y personas en condición de discapacidad de conformidad con la Ley 1996 del 2019, la que la modifique o derogue. Los asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias, la declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial, la rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, los conflictos sobre capitulaciones matrimoniales, las controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad, la separación de bienes y de cuerpos y en todos aquellos que no estén expresamente exceptuados por la ley. Entonces ya vemos aquí en cuáles eventos la ley dice que el requisito de procedibilidad es obligatorio, es decir, para poder acudir a la jurisdicción a través de una demanda, de un proceso judicial, se debe agotar el requisito de la conciliación. Ahora, las partes son libres de acudir a la conciliación, quieran o no demandar.
Ya eso le corresponde al arbitrio de la persona si estos temas los quieren agotar a través de una audiencia de conciliación, lo pueden hacer, teniendo en cuenta obviamente el marco de competencia que ya yo les dije en lo que tiene que ver con la jurisdicción. Ya vimos entonces que el artículo 70 nos establece sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, y aquí viene el artículo 71 con la inadmisión de la demanda judicial, que además de las causales establecidas en la ley, el juez de conocimiento inadmitirá la demanda cuando no se acredite que se agotó conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, requisito que podrá ser aportado dentro del término para subsanar la demanda so pena de rechazo. Y igualmente podemos anotar el artículo 92 del estatuto, que nos deja también claridad con respecto a ese requisito de procedibilidad. Cuando nos dice que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversia contractual. Y aquí nos está hablando de otra materia, que es lo contencioso administrativo. En la conciliación extrajudicial en asuntos laborales y de la seguridad social se dará aplicación a lo previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 89 de la presente ley. La ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad dará lugar al rechazo de plano de la demanda por parte del juez del conocimiento. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida. Con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite de conciliación extrajudicial contencioso administrativa se deberá aumentar, profundizar y hacer eficiente, eficaz el aprovechamiento de los datos con la finalidad de generar valor social y económico en el marco de lo establecido en la Ley 1581 del 2012. Parágrafo. La conciliación será requisito de procedibilidad en los eventos en que ambas partes sean entidades públicas. Nos habla entonces el artículo 93 sobre unos asuntos en los cuales es facultativo el agotamiento de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Dice, será facultativo agotar la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 del 2012 o la norma que la modifique o sustituya, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública, salvo cuando sea obligatorio de acuerdo con el parágrafo del artículo 92 de este estatuto. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida en la ley. El trámite de la conciliación extrajudicial en asuntos contenciosos administrativos no será necesario para efectos de acudir ante tribunales arbitrales encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales. Y el artículo 94, cumplimiento del requisito de procedibilidad. En los asuntos conciliables en los que la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo constituye requisito de procedibilidad, esta actuación se entenderá surtida en los siguientes eventos. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia, en este evento deberán indicarse expresamente en las constancias las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere, cuando vencido el término de los 3 meses a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o su prórroga, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la sola presentación de la solicitud de conciliación. Cuarto, cuando por virtud de la aprobación ante el juez contencioso administrativo competente, el acuerdo conciliatorio total o parcial no sea aprobado. Dice que para los eventos del numeral primero y segundo, que se trata cuando no se logre acuerdo o cuando una de las partes no comparezca a la audiencia,
En esos eventos, el requisito de procedibilidad deberá acreditarse mediante la constancia de que trata la presente ley. Entonces, vamos concatenando cómo le da la ley una particular importancia a este requisito de procedibilidad, pero dejando bien claro, fíjense ustedes, que cualquier persona puede acudir al mecanismo de conciliación para resolver sus controversias sin tener en cuenta si es requisito de procedibilidad o no. Únicamente, pues, si está interesado en interponer una demanda judicial, pues ahí sí tiene que tener en cuenta los casos en los cuales se debe agotar ese requisito de procedibilidad. Luego el artículo 110 nos habla nuevamente del requisito de procedibilidad y nos dice: inasistencia a la audiencia. Cuando circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito impidan a alguna de las partes acudir a la audiencia, ésta deberá informarlo dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se celebró la audiencia. Si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia en los términos indicados en el inciso anterior, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. En este evento, además, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, el juez impondrá a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia una multa hasta por valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y luego el artículo 105 nos dice: constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. El agente del Ministerio Público expedirá el documento que acredita ante la autoridad judicial que efectivamente el trámite de conciliación extrajudicial se surtió para efectos de la presentación de la demanda cuando a ello hubiere lugar. En la constancia se indicará la fecha de presentación de la solicitud, la fecha en que se celebró la audiencia y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación. Esta constancia se expedirá en cualquiera de los siguientes eventos. 1. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento, la constancia deberá expedirse en el plazo establecido en el artículo 104 de la presente ley. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia, en la constancia deberá indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere o las circunstancias de que fueron presentadas. En este evento, la constancia deberá expedirse el día siguiente del vencimiento del término para la presentación de las excusas por inasistencia. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, en este evento la constancia deberá expedirse y ponerse a disposición del interesado al finalizar la audiencia. Y en todo caso, junto con la constancia de la cual guardará copia el agente del Ministerio Público, se devolverán los documentos aportados por los interesados si a ello hubiere lugar. En los términos del artículo 19 del decreto 2106 del 2019 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, la Procuraduría General de la Nación deberá organizar las constancias expedidas como un registro público y habilitar su consulta gratuita por medios digitales. Entonces aquí vemos cómo en todas las materias que les reseñé anteriormente, el requisito de procedibilidad es fundamental, ¿cierto? Para el agotamiento de la interposición de un proceso judicial y tiene sus efectos jurídicos adversos en el evento en que las personas no asistan a esa audiencia. Ahora, vamos a mirar cuáles son las tipologías de casos que pueden ser susceptibles de conciliación, de los casos que nos pueden llegar a los centros de conciliaciones o a los operadores de conciliación en materia comercial. Podemos estar hablando de contratos de arrendamiento de locales comerciales por incumplimiento del contrato de compraventa de bienes muebles o inmuebles de sociedades de tipo comercial,
por los aportes sociales, temas relacionados con la administración de la sociedad, el pago de seguros, el tema que tenga que ver con títulos, valores, aunque si bien es cierto, no es obligatorio para los procesos ejecutivos iniciar la conciliación como requisito de procedibilidad, nada impide que una persona pueda acceder al servicio de conciliación para lograr que alguien le pague lo relativo a títulos, valores. Lo relativo al contrato social, independiente del tipo de sociedad de que se trate, también puede ser objeto de conciliación, el reparto de utilidades, los conflictos entre socios, la revisión de créditos bancarios y las competencias desleales. Obviamente que estas tipologías deben ser analizadas a la luz de la competencia que tenga el operador en conciliación respectivo. Si nos vamos a las tipologías de casos en materia civil, entonces podríamos también detallar una lista de casos que podemos nosotros acoger como conciliadores. Y allí tenemos la liquidación de sociedades de hecho, los contratos de compraventa por el uso de bienes inmuebles colindantes con muro medianero o de propietarios, entre propietarios o poseedores de inmuebles por humedades o peligros, por mejoras en bien ajeno, entre copropietarios por temas de espacios de uso común, entre el arrendador y el arrendatario respecto del incumplimiento del contrato, reclamación de perjuicios por responsabilidad civil contractual, reclamación de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, por incumplimiento del contrato de compraventa de bienes muebles o inmuebles y sobre servidumbres. Por otra parte, también en el tema de familia podemos encontrar una tipología de casos específicos que ya anteriormente los relacionamos cuando hablamos del requisito de procedibilidad. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los asuntos conciliables, la Ley 2220 del 2022 nos habla de materia civil, comercial, contencioso administrativo, familia, laboral y materia de protección especial al consumidor financiero. Aquí vamos a hacer una enunciación general de lo que corresponde a estas materias, porque dentro del diplomado ustedes ya van a mirar específicamente a qué corresponde el ejercicio de la conciliación en cada uno de esos asuntos. Vamos entonces a determinar cuáles son aquellas tipologías que podemos manejar los conciliadores para el tema comercial o la materia comercial, y allí podemos encontrar los contratos de arrendamiento de locales comerciales por incumplimiento del contrato de compraventa de bienes muebles e inmuebles que tenga relación con sociedades de tipo obviamente comercial, los aportes sociales, temas relacionados con la administración de la sociedad, los pagos de seguros, los títulos valores, lo relativo al contrato social, independiente del tipo de sociedad de que se trate, los conflictos entre socios, la revisión de los créditos bancarios y la competencia desleal. Obviamente que todas estas temáticas hay que analizarlas para efectos de determinar qué operador de la conciliación es el competente para conocer de estos temas. Por otra parte, algunas tipologías de casos civiles pueden tratarse de liquidación de sociedades de hecho, contratos de compraventa por el uso de bienes inmuebles entre propietarios o poseedores de inmuebles por humedades o peligros, por mejoras de bien ajeno, entre copropietarios por temas de espacios de uso común, entre el arrendador y el arrendatario respecto al cumplimiento de algunas cláusulas del contrato de arrendamiento, en la reclamación de perjuicios por responsabilidad contractual o la reclamación de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, por incumplimiento del contrato de compraventa de bienes muebles e inmuebles y sobre servidumbres. Y en el tema de las tipologías de casos de familia, podemos también encontrar el régimen de alimentos del menor, la custodia de los hijos, la existencia de la unión marital de hecho, el ejercicio de la patria potestad y la separación de bienes. En el tema de lo contencioso administrativo, podemos encontrar unas tipologías que estén relacionadas con pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, pretensiones de reparación directa o casos de pretensiones relativos a controversias contractuales.
Les reitero que cada uno de estos aspectos serán analizados dentro del diplomado, por eso nosotros no llegamos a profundizar, simplemente estamos categorizando algunas tipologías de casos como quiera que la ley 2220 menciona dentro del marco normativo las materias que son objeto de conciliación. Bueno, ya pues terminando con nuestra charla del día de hoy, es importante también analizar dentro de este marco normativo que nos trae la ley 2220, que señala que se formulará y adoptará un plan estratégico con duración cuatrienal que coincida con la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los operadores en conciliación, los centros de conciliación, tienen que seguir parámetros de calidad en la prestación del servicio. Así, nosotros cuando analizamos la ley, podemos encontrar que tienen normatividades específicas en este sentido. Por ejemplo, cuando en el artículo 20 dice reglas generales de los centros de conciliación. Los centros de conciliación deberán prestar sus servicios de acuerdo con los siguientes parámetros. Primero, calidad de la prestación del servicio. Los centros de conciliación deberán prestar los servicios de conciliación procurando generar el mayor grado de satisfacción a las partes en la solución de los conflictos. Los centros de conciliación deberán brindar las condiciones necesarias para que los servicios de conciliación se presten en las condiciones de calidad definidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Igualmente encontramos otro artículo que dice, el artículo 21, obligaciones de los centros de conciliación, numeral 9, registrar ante el Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de los 3 días siguientes a su recibo el acta de conciliación, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, certificando la calidad de conciliador inscrito. 81 artículo de la ley dice reconocimientos y estímulos a los conciliadores en equidad. También habla de que se debe tener en cuenta las condiciones de calidad en la prestación de estos servicios. Y lo más importante es que dentro de los mismos principios que regulan la conciliación y que está en el estatuto dentro de sus primeros artículos, dice específicamente cuando habla del principio de economía, dice en el ejercicio de la conciliación los conciliadores procurarán el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. El conciliador y las partes deberán proceder con austeridad y eficiencia. Nos reitera nuevamente que dentro de la prestación del servicio nosotros debemos velar siempre por la calidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que en materia de conciliación o de métodos alternativos de resolución de conflictos, nosotros tenemos una ley de gestión de calidad que es la NTC 5906 del 2022. En ella podemos denotar que nos exigen una serie de condicionamientos en el tema de establecer indicadores de gestión que nos permitan medir la gestión de calidad en la prestación del servicio, que debemos generar unas encuestas para medir el grado de satisfacción del usuario, que necesitamos nosotros como conciliadores desempeñar agilidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio y que nosotros debemos tener siempre como punto de referencia una planeación estratégica a través de planes de acción que garanticen el mejoramiento continuo en la prestación de esos servicios. ¿Por qué es importante la generación del sistema de gestión de calidad, tanto en los conciliadores como operadores de esta política de conciliación y en los centros de conciliación? Porque ello nos permite garantizar la prestación del servicio de una manera eficiente. ¿Y qué ventajas nos trae? Mejora la organización interna del centro de conciliación, ayuda a la integración de otros sistemas de calidad, ayuda a brindar productos y servicios que cumplan con los requisitos del cliente, ayuda a aumentar la satisfacción con el cliente o con la atención al usuario, permite la estructuración de los centros de conciliación en una mejora importante en el servicio que hoy día se presta, porque siempre vamos a tener que estar examinando y analizando cómo podemos mejorar nuestra prestación del servicio. Y bueno, aquí hice como una bitácora de las tareas que les corresponde según lo que ha establecido la ley
a los conciliadores y a los centros de conciliación, que lo podríamos caracterizar. 1, la prestación del servicio de conciliación. 2, la gestión de sistemas de información, ya sean internos del propio centro de conciliación y que estén vinculados y articulados con el sistema de información nacional de la conciliación. Obviamente, la gestión de las audiencias de conciliación, formación y autoformación, porque las dinámicas de las conciliaciones siempre son cambiantes, siempre se están modernizando. Prueba de ello nos lo denota la ley 2220, y que en esa misma ley dice que aún están pendientes por implementar algunas, digámoslo así, algunas tareas, sobre todo en lo que tiene que ver con la planeación estratégica del Sistema Nacional de Conciliación. Ahora también necesitamos nosotros investigar temas de investigación para estar en permanente actualización, y lo más importante es la gestión documental. Hasta ahora estamos finalizando este módulo del diplomado en conciliación. Mi nombre es Diana Macías, lo que les pueda servir con muchísimo gusto desde el Centro de Conciliación de la Ciudad de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación. Y cualquier duda, pregunta que tengan, con muchísimo gusto se las podré resolver, y pues les compartiremos a través de la plataforma que el instituto tenga todas las normatividades, los documentos que sirvieron de base para esta exposición. Muchísimas gracias.